El problema dice lo siguiente. El área de mantenimiento de un banco debe recalibrar el sistema de aire acondicionado central. El aire ingresa al retorno de este equipo, ¿no? Del equipo de aire central, a 31 grados centígrados y 100 kilopascales. Intercambia energía en forma de calor con el refrigerante que está en el otro circuito del intercambiador, y el refrigerante es el R134A. Algunas condiciones del refrigerante. Entra con una presión de 135 kilopascales y un título igual a 0,25. Y sale como vapor saturado a la misma presión. Todo esto sucede dentro de un mismo equipo. El caudal volumétrico del aire, 13 metros cúbicos por minuto. Y la cantidad de refrigerante como caudal másico. Y nos dice que es de 2,5 kilos por minuto. Nos pregunta, realice un diagrama PV. Vamos a hacer un diagrama PV tanto para el aire como para el refrigerante. Calcule la masa de aire que ingresa al sistema. Considerarlo al aire como gas ideal. Y acá vamos a hacer algunas consideraciones más. Y luego calcule la temperatura de salida del aire. Bien. Lo primero que vamos a hacer es un esquema. Lo vamos a hacer acá arriba. En esta caja, a la cual le vamos a llamar intercambiador, hay dos fluidos circulando. O sea, en esta caja que tenemos acá, vemos que aparecen dos fluidos, uno que pasa por acá y uno que pasa por acá. Adentro pasan cosas, y esto está constituido de ciertos materiales que permiten que haya este intercambio de calor, y nosotros lo vamos a modelizar así. Vamos a suponer que acá tenemos el ingreso del refrigerante y la salida del refrigerante, y a contracorriente, por este otro caño, o por este otro conducto, pasa el aire, y a todo esto le vamos a poner número a cada punto, porque ahí vamos a evaluar el estado en el que estamos. Entonces, a esto le vamos a llamar 1, a esto le vamos a llamar 2, a esto 3 y a esto 4. Y hay varias formas de analizar esto para resolver lo que nos piden. Primero, vamos a empezar por el principio. Supongamos que primero dibujamos el diagrama PV del aire. Son dos sustancias distintas, ¿no? Tengo aire por acá y refrigerante por acá. Ahora después vamos a hacer algunas salvedades para poder empezar a escribir con la nomenclatura que corresponde. Diagrama PV. Por acá tenemos aire y por acá tenemos refrigerante. ¿Cómo dibujo el proceso 3,4? ¿Es un proceso isotérmico? Me preguntan la temperatura de la salida. ¿Y un equipo de aire acondicionado, para qué lo quiero? ¿Para que la entrada de temperatura y la salida sean la misma? Cuando estoy en una habitación y prendo el aire, ¿cambia la presión del ambiente? Quizás cambie levemente, pero lo vamos a tomar como un proceso a presión constante. O sea, lo único que quiero es que cuando el aire pasa por ahí le caiga la temperatura. Entonces, es un proceso isobárico, a presión constante. Y lo que sucede es lo siguiente. El aire ingresa por 3 a una temperatura determinada y sale por 4 a una temperatura menor. Vamos a asumir, porque así nos lo indica el problema, que estamos frente a un gas ideal. Pero además, vamos a sumar una suposición que es que estamos frente a un gas ideal a CP y CB constante, porque también podríamos hacer la corrección por temperatura. Esto que yo estoy comentando también es llamado aire estándar frío. Así que el aire entra con una temperatura y sale con una temperatura menor, que es lo que estamos buscando, es el objetivo de este dispositivo. El objetivo de este dispositivo es enfriar el aire, es un equipo de aire acondicionado. Y el aire pasa de 3 a 4. Y por 3 y por 4 hay una isolínea que se llama isoterma, que la voy a dibujar ahora, con otro color, en donde acá tengo sobre toda esta línea, que es una isoterma, todo esto es T3,
y todo esto es T4. Esto es lo que sucede con el diagrama PV del aire, suponiendo que es un gas ideal y además lo tomamos como aire estándar frío. Quiere decir CP y CB constantes. Bien, ahora vamos a hacer el diagrama PV, pero del otro fluido que tenemos en juego. Presión, volumen específico. Acá, en este, yo no dibujé campana, porque al modelarlo como gas ideal no hay cambio de fase. Ahora, el refrigerante, cuando lo dibuje en el diagrama PV, además por lo que indica el problema, ¿tengo que dibujar campana o no tengo que dibujar campana? Entonces dibujamos una campana. Ahora, leyendo los datos del problema, ¿qué me pueden aportar para que yo pueda dibujar acá el proceso? Estoy mirando ahora lo que le pasa al refrigerante. El refrigerante tiene título a la entrada y a la salida. Y entonces, ¿cómo dibujo lo que pasa acá? Así para abajo, afuera de la campana. Es un proceso que sucede cambiando de presión. Lo que sucede con el diagrama PV para el refrigerante es lo siguiente, donde este es mi estado 1 y este es mi estado 2. Este es mi B sub 1 y mi B sub 2 coincide con B sub G. Y obviamente acá tengo B sub F, pero el proceso es de 1 a 2. Eso lo sabemos porque está la info en el problema, ¿no? También sabemos que el título es de 0,25. Quiere decir que este segmento, en el total del segmento, vale 0,25 en el diagrama PV. Para el refrigerante lo que tenemos es un estado 1 que parte desde adentro de la campana. Todo esto sucede a un determinado valor de presión. Le pongo P sub 1, después vamos a ver que eso es igual a P sub 2, lógicamente. Y parte desde un título 25%, o 0,25 dicho de otros términos, hasta el punto 2, que es sobre la campana como vapor saturado, en donde B sub 2 es igual a B sub G. Y nuestro B sub 1 está acá, con un título de 0,25. Bien, entonces, el punto A que nos pedía graficar los diagramas PV es esto, ¿no? Tanto para el aire como para el refrigerante. Así tenemos los dos diagramas, teniendo en cuenta los datos del problema. ¿Qué más nos pregunta? Calcule la masa de aire que ingresa al sistema. Nos está pidiendo M sub 3. Pero antes vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Esto es un sistema abierto o un sistema cerrado? Bueno, lo primero que me tienen que preguntar es, decime cuáles son los límites del sistema y te diré si es abierto o cerrado. Lo que voy a hacer ahora es definir los límites del sistema de estudio. Este es nuestro sistema, en donde pasan cosas. Para que el aire se enfríe, cuando pasa por el intercambiador de calor, o sea, esto que está acá es un intercambiador de calor. Para que el aire, cuando pasa por acá, sufra una disminución en su temperatura, tiene que cederle calor o energía en forma de calor al otro fluido, que es el refrigerante. Y de hecho lo vemos acá. El aire pasa de la isoterma 3 a la isoterma 4, quiere decir que bajó su temperatura, y el refrigerante pasa de tener título 0,25 a estar acá como vapor saturado. Para que esto suceda, tiene que haber absorbido calor. Y el calor que absorbió el refrigerante es el calor que le cedió el aire cuando perdió temperatura. Entonces, volviendo a nuestro esquema,
en donde ya definimos los límites de análisis. Miro los límites y díganme si este sistema es abierto o cerrado. Fíjense los límites de mi sistema. Lo están atravesando fluidos. Por acá entra refrigerante, masa, y por acá sale. Miren cómo armé los límites del sistema. Y por acá entra aire, lo atraviesa este límite, esta línea punteada, y por acá también. Así que es un sistema abierto. Definidos así los límites del sistema al cual vamos a analizar, este intercambio de calor es dentro de los límites. El aire cediendo la energía en forma de calor al refrigerante, por eso se enfría, por eso entra con una temperatura y sale con otra. Y además, en el problema no indica de que haya un Q de salida fuera de los límites, o sea, voy a cambiar de color, que el intercambiador está aislado. Si está aislado, no hay Q de salida hacia afuera de los límites del sistema. Entonces, vamos a completar, como siguiente paso, una lista de datos que tenemos, de información. ¿Qué sabemos del estado 1? El estado 1, ¿a qué fluido está haciendo referencia? Al refrigerante, al R134, que cuando ingresa tiene unas ciertas condiciones que me la indica el problema. Lo que sabemos del estado 1 es lo siguiente. Presión 1, 135 kilopascales. ¿Qué sabemos del estado 2? Sabemos que P sub 2 es igual a P sub 1. Sabemos que B sub 2 es igual a B sub G a presión 2. Del estado 3 sabemos su temperatura, 31 grados centígrados, y la presión, 100 kilopascales. ¿Qué sabemos del estado 4? Sabemos algo. La presión 4 es igual a la presión 3. Y la temperatura 4 es lo que me pide el punto C. Bueno, hasta acá lo que tenemos es un poco el entendimiento del problema. Hasta acá tenemos el esquema, los diagramas PV, tanto del aire considerado como gas ideal y además a CP y CB constantes, el diagrama PV del refrigerante y los datos que tenemos disponibles. Esto es importante porque nos permite tener un estado de situación de con qué contamos y además entender un poco los procesos. Nos pregunta ahora cuál es la masa que ingresa al sistema de aire y en realidad lo que está queriendo decir es calcule el caudal másico de aire. Lo que podemos saber al respecto, primero, es que esto es un sistema en estado estacionario, régimen permanente, y que la masa que ingresa por 3 y la que sale por 4, ¿cómo son esos caudales másicos? 3 y 4. Son iguales, o sea, hay un solo caudal. Si por acá entran 3 unidades de aire, por acá salen 3 unidades de aire. O sea, esto es régimen permanente. Entonces, debido a eso, M3 es igual a M4 y esto nos da la pauta de que le podemos sacar el subíndice. Pero le tenemos que poner algo para indicar que es aire y no es refrigerante. Así que a esto le vamos a poner M sub A. Y ya que estamos hablando de los caudales, ¿qué podemos decir del caudal que ingresa por acá? O sea, al intercambiador de calor y considerando el flujo del refrigerante, y el caudal que sale por acá, por 2. O sea, el que entra en 1 y el que entra en 2. ¿Qué puedo decir de esos dos caudales? Que M1 es igual a M2 y que esto le quito el subíndice debido a que permanece constante, pero le voy a poner una letrita de R para diferenciarlo del caudal de aire. Entonces, ahora me pide calcular el caudal másico de aire a la entrada.
y me pide la entrada y no la salida, porque dispongo de datos. Porque sería lo mismo si tengo todos los datos, calcularlo a la entrada o a la salida. Ahora, ¿cómo calculo el caudal de aire? O sea, M sub A es lo que me está pidiendo, pero en la entrada. Así que, ¿cómo podemos calcular eso teniendo en cuenta todas estas consideraciones que tomamos al principio? ¿De dónde puedo sacar ese caudal de aire? ¿Qué dato tengo de caudales con respecto al aire en el problema? Entonces, lo que tenemos es este dato, que ahora directamente le voy a poner B sub A, y es de 13 metros cúbicos por minuto. Si esto lo estoy considerando gas ideal y conozco la presión, conozco el caudal volumétrico, conozco la temperatura, ¿de dónde y con qué herramienta puedo calcular el caudal másico? Tengo un estado llamado estado 3, que es la entrada de aire al intercambiador. ¿Qué herramienta conocemos para hacer este cálculo sencillo, asumiendo que es un gas ideal, a CP y CB constante? ¿Qué herramienta, qué expresión puedo utilizar? La herramienta que vamos a utilizar es la ecuación de gas ideal. ¿Por qué? Porque conozco dos variables y con esas dos puedo definir la tercera, y lo que pasa en este punto queda definido por la ecuación de gases ideales. Entonces, presión por volumen es igual a masa por el R particular del aire por la temperatura. Recuerden que yo les dije hace un rato de que no podíamos utilizar el estado 4, porque esto es válido también para el estado 4. Lo que pasa es que no conocemos la temperatura 4. Entonces, vamos a usar esta expresión para despejar lo que nos está pidiendo el problema. Y el problema nos está pidiendo esto. Y acá están términos de caudal. Caudal volumétrico y flujo másico. Es válido igual. Entonces, esto es igual a la presión por el caudal volumétrico sobre el R particular del aire por la temperatura 3. Este es dato, lo tenemos. Este es dato, lo tenemos. Esto sale de tabla, lo tenemos. Esto es dato, lo tenemos. Tenemos todo. El caudal másico de aire es de 15 kilogramos por minuto. Ahora nos pide la temperatura a la salida. Pero eso no está tan sencillo. Para eso tenemos que recurrir al balance de la primera ley y hacer varios supuestos para poder llegar a una expresión que nos permita justamente conocer ese valor. Nosotros no tenemos que perder el foco de lo que nos pide. Nos está pidiendo la temperatura acá, T sub 4. El problema me pide conocer la temperatura que tiene el aire cuando sale del equipo. Físicamente lo que está sucediendo es que este equipo, que llamamos intercambiador de calor, tiene dos fluidos, los cuales circulan a contraflujo. Por acá el refrigerante, que se calienta cuando entra el aire, y si se calentó el refrigerante, el aire se enfrió. En ese juego de palabras que acabo de hacer, hubo un intercambio de energía por diferencia de temperatura. El aire le cedió calor al refrigerante, el refrigerante pasó de tener 0,25 de título a estar como vapor saturado, y el aire pasó del estado 3 al estado 4, bajando de temperatura y cumpliendo su objetivo, es un equipo de aire acondicionado, refrigerar ese aire en estas condiciones de gas ideal, ¿no? Entonces, al suponerlo como gas ideal, puedo hacer algunas suposiciones más que me van a permitir conocer lo que me está pidiendo el problema, que es esta temperatura de salida. Y si me da como indicio que utilice la primera ley, vamos a escribirla.
tenemos la entalpía de entrada. ¿Qué más tenemos? Para la expresión general, energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, menos la sumatoria de las masas de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida. Como esto es un sistema en estado estacionario, régimen permanente, ¿a qué es igual la variación de energía del sistema? Recuerden que variación de energía del sistema es variación de energía interna, variación de energía cinética y variación de energía potencial del sistema. Y estas tienen que ver con los fluidos. Entonces, vamos a cambiar de color. La energía cinética de salida y de entrada, vamos a suponer que prácticamente no cambia. Y cuando digo prácticamente no cambia, es que lo que pueda llegar a variar es despreciable frente a la entalpía. Y lo mismo pasa con la energía potencial del fluido. Entonces, me quedo con solamente las entalpías. Y además, al ser un sistema en estado estacionario, de flujo permanente, la variación de energía del sistema es cero. Cabe destacar que este balance se lo estoy aplicando a esta delimitación, ¿no? A este sistema. O sea, cuando miro lo que entra y lo que sale, calor, trabajo, masa, estoy mirando las líneas de este sistema. Entonces, ¿qué más puedo tachar si el intercambiador de calor es adiabático, está aislado? No intercambia calor con el entorno, o sea, no sale Q de las líneas rojas punteadas de adentro hacia afuera o de hacia afuera hacia adentro, o de afuera hacia adentro. Entonces, se van la sumatoria de calor, se va la sumatoria de trabajo, esto queda igual a cero. Entonces, me quedo con las masas de entradas y las masas de salida. Derivo todo con respecto al tiempo para ya hablar de caudales másicos. Entonces, ¿qué masas entran a este sistema? Miren los puntitos del dibujo y las flechitas y se van a dar cuenta. ¿Quién entra? ¿Quién sale? O sea, entra M1, entra M3, sale M2, sale M4. Pero como nosotros hicimos, mejor dicho, como nosotros concluimos en que M3 y M4 eran iguales y les llamamos caudal másico de aire, M1 y M2 son iguales y le llamamos caudal másico del refrigerante, tenemos que hacer algunas salvedades. Yo acá voy a escribir lo siguiente. M1 está en el sumatorio de masas que entran por la entalpía H1 más M3 por la entalpía H3 menos, paréntesis, así meto todo adentro del sumando, M2 por H2 más M4 por H4. Todo esto es igual a 0. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde obtengo la temperatura del aire acá? ¿Cómo surge la temperatura del aire? ¿Qué supuesto puedo hacer cuando trabajo con aire como gas ideal? ¿La entalpía es función de quién? Yo te lo voy a reescribir un poco para que vaya quedando un poquito más claro. M3 y M4 son caudal másico de aire. Y M1 y M2 es caudal másico del refrigerante. O sea que acá voy a poner, en vez de M1, voy a poner MR por H1 más MA por H3. Y acá voy a poner M2, lo voy a reemplazar por MR, y M4 lo voy a reemplazar por MA. Ahora bien, acá tengo que tener cuidado. Yo estoy buscando la temperatura 4, pero tengo que acordarme
de un supuesto que puedo hacer para gases ideales que vinculan la entalpía con la temperatura. La entalpía para gases ideales es función de solamente la temperatura. Ah, esto es interesante, debido a que yo estoy buscando la temperatura 4. O sea que esto que tengo acá lo puedo volver a reescribir de la siguiente manera. H1 más MA por CP por T3 menos MR por H2 menos MA por CP T4 igual a 0. Y esto solamente, fíjense que lo hice para el aire, no lo hice para el refrigerante, porque el refrigerante no lo puedo trabajar como un gas ideal. Ok, entonces a mí me están pidiendo la temperatura 4. Entonces se cae maduro que la tengo que despejar de acá. Entonces vamos a verificar si tenemos toda la información para poder llegar a este resultado. ¿MR lo tengo? Sí, es un dato. ¿MA lo tengo? O sea que MR y MA lo tengo. H1 y H2, ¿de dónde salen? Tabla, tabla. T3 lo tengo. Y CP del aire, ¿lo tengo? Tabla. Así que, despejando T4, tenemos esta expresión. Y bueno, acá está bien claro que necesitamos H1 y H2, y eso los vamos a tomar de tabla, H1 y H2. ¿Pero se puede tomar de tabla ambos valores? No, claro. Entonces, H1 es igual a HF a la presión 1 más HFG, obviamente también a la presión 1, por el título 1. Y H sub 2 es igual a HG a P sub 2, que es igual a P sub 1. Y ahora sí, estos dos están en tabla, este también está en tabla, y este es dato. Y de esta manera obtenemos el valor de H1 y H sub 2. 79,1 kilojoules por kilogramo. Este sería nuestro H sub 1. Y H sub 2, 238,61 kilojoules por kilogramo. Bueno, ese valor da 277 Kelvin. O sea que de esta manera obtuvimos la temperatura del aire a la salida del intercambiador de calor. Así que esta isoterma que tenemos acá es de 277 Kelvin y es justamente lo que estábamos buscando, la temperatura de salida. Pero fíjense que tuvimos que ordenar la situación, o sea, esquema, diagrama, conocer los datos que tenemos disponibles, conocer la ecuación de estado para gases ideales, hacer un montón de supuestos, recordar que para gases ideales la entalpía es función de la temperatura, lógicamente conocer el balance de primera ley y además sabiendo que estamos tras esta relación, que fue la que nos permitió despejar la temperatura que estábamos buscando.